Ahí está grabando. Sí, ya. Entonces les voy a compartir la ayudantía, ¿ya? Bueno, yo se la subo, pero siempre también la voy a compartir acá. Entonces, cuéntenme un poco qué han visto con el profe Renzo. Alguien, el que quiera hablar, que me cuente qué han hecho, para yo saber más o menos cómo están con la materia. Hemos hecho el lenguaje de bloques solamente, hacer como la parte de números mágicos y hacer el arbolito, porque esa es la tarea de hoy que había que entregar. Ya, ya, entonces vieron solamente el tema de Trinket Blocks, ¿ya? Que es el lenguaje de programación mediante bloques. Y ahora como para que nos vayamos acostumbrando un poco, la ayudantía, bueno, siempre van a tener este formato. Yo que les pongo un resumen de la materia, como ahora es súper corto, era solamente eso, pero después, por ejemplo, yo le hablo de ciclos, les doy como el entendimiento fácil, que es como yo lo aprendí, como encuentro que sea más sencillo. Ya yo se lo explico y después seguimos con la ayudantía. Entonces ahora para comenzar, primero hay que tener como claro lo que es un algoritmo, ¿ya? Un algoritmo yo les pongo acá que es una secuencia ordenada de instrucciones que permite ejecutar una tarea determinada. Por ejemplo, el ejemplo típico que se da es cuando uno se va a preparar un café. ¿Cómo yo le diría al computador, mediante un algoritmo que prepare un café? Le diría, ya, camina a la cocina, listo, saca una taza, pone el hervidor o la tetera, listo, échale X cantidad de café a la taza, échale el agua caliente, échale azúcar, no sé, acorde a cierta, no sé, 15 gotitas de azúcar o de lo que sea, ¿ya? Esa secuencia así ordenada, ya de que yo le voy diciendo casi detalladamente cosas que para nosotros son como súper fáciles de hacer, el computador las tiene que entender, ya porque piensen que el computador solamente lo que hace es procesar la información que uno le da y uno se la tiene que dar de forma ordenada y clara. Entonces eso es básicamente un algoritmo, una secuencia ordenada de instrucciones que van a ejecutar una tarea que yo quiera hacer. Por ejemplo, si yo le dijera eh, hazme el algoritmo de calcular un porcentaje, o sea, que le dijera a usted, dígale al computador cómo calcular un porcentaje, tendrían que tener el número, ya, el número total, la cantidad que va a corresponder a lo que quieran calcular, y hacer una regla de tres. Y al computador yo le tengo que decir, ya mira, multiplica esto por esto, y ahora este resultado, divídelo por esto. Listo, bacán, ese es tu porcentaje. Ah, porque si yo les digo a ustedes calculen un porcentaje así tal cual, todos ustedes van a entender ya yo lo hago de esta forma, lo divido, lo multiplico, pero el computador no lo entiende así. El computador se le tienen que dar todas las instrucciones casi explícitamente. ¿Ya? Entonces, para que cuando hablemos de algoritmo, va a ser una secuencia ordenada de instrucciones. Y es importante que esté ordenado, porque si yo sé que las instrucciones para algo, por ejemplo, cuando uno ve una receta, si la receta dice, no sé, prender el horno, después, no sé, echar azúcar, harina, si eso estuviera al revés, al final uno, no sé, pues si tuviera que uno poner el bowl vacío en el horno, no tendría sentido, pues por eso tiene que estar siempre todo ordenado, de la forma más clara posible. Y bueno, en torno a, si tienen alguna pregunta, vayan eh, interrumpiéndome nomás. En torno a lo que tiene que ver con Trinket, es un lenguaje de programación mediante bloques, ¿ya? Hablamos de lenguaje de programación porque uno puede programar de distintas formas. Existe C++, Python, Java, un montón de cosas que nosotros no, bueno, vamos a ver ahora Trinket a modo de introducción y después el ramo se centra principalmente en Python, que es un lenguaje súper utilizado actualmente. Así que este es mediante bloques. Ya cada lenguaje de programación tiene su particularidad. Algunos son súper sencillos, como lo es Python, y otros son súper complejos, de que prácticamente hay que ir como al fondo del computador a decirle, oye, mira, sabes que quiero hacer esto, 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 y darle todas las instrucciones como de base. ¿Ya? Así que ahora para hacerlo más dinámico, esta cosa, voy a hacer un verdadero y falso y les voy a ir preguntando a usted al azar. ¿Ya? Así que vamos a partir con alguien que tenga una foto entretenida. A ver. Sebastián Flandes. Lee la primera y contéstala, por favor. El orden de los pasos no es importante en un algoritmo. ¿Verdadero o falso? Falso, ¿Por qué? porque lo que acabáis de decir ahora, eh,
los pasos tienen que ver, por ejemplo, en la misma receta que, no sé, eh, de un pan con queso así. Colocáis una rebanada de pan, una rebanada de queso, otra rebanada de pan y servir. No es lo mismo que poner una rebanada de pan, servir, después colocáis una rebanada de queso y una rebanada de pan. Exacto. Ya, muchas gracias, Sebastián. A ver, ¿qué más? ¿Quién tiene una foto de hacker ahí? Rubén Riquelme. Ya, el segundo, por favor. Para el computador no es posible distinguir entre el carácter 2 y el número 2. Bueno, ¿con carácter 2 se refiere a como variable o que ahí me... No, por ejemplo, de que, de que si tú le pasas el número 2 al computador, de que lo va a interpretar como que fuera un número onda con una cardinalidad 2, o que va a entender que es, por ejemplo, cuando tú escribes el 2. No sé si Ah, me ya. entiende. Entonces, sí, entonces creo que en ese caso sería verdadero. Si yo le coloco el 2 no sabe qué tiene que hacer a menos que yo le dé la instrucción de que haga el dibujo tal vez de un número 2 o no sé. Ya, sí, sí, me parece, me parece. Bueno, Así. gracias. A ver, ¿quién más? Eh, a ver, Felipe Rivera, la C, por favor. Usuario no se. No, dice, al usuario se le piden datos con el bloque prompt. Sería verdadero. Ya, bueno, muchas gracias. Le voy a sacar a una mujer. Ignacia Pizarro, la D, por favor. Para repetir una secuencia se utiliza bloque repeat, verdadero. Ya, genial. Catalina Salazar, la E, por favor. ¿Está Catalina? ¿No? ¿No? Ya, voy a seguir. En lugar de Catalina, María Fernanda, por favor. No alcanzo a ver el apellido, así que María Fernanda, por favor. La E. Ya. Siempre se tiene que conocer de antemano el número de repeticiones. Yo digo que verdadero porque siempre se pone primero ya sea una variable o un número antes. Ya, ya. Mira, ahí te voy a corregir algo, pero no está mal que no lo sepan, porque como están viendo la parte inicial de Trinket, está lo mismo. Pero, por ejemplo, yo puedo darle una al bloque repeat, ¿cachai? En vez de decirle que lo haga un número de veces, yo le puedo decir que lo haga acorde a una condición. Por ejemplo, de que cuando el usuario, por ejemplo, que el usuario ingrese su edad, ¿cachai? Y que después yo haga ciertas cosas acorde a la edad del usuario. Ahí yo no sé de antemano cuál es el número de repeticiones cuando lo estoy programando, sino que dependo de la cantidad de veces que ingresa el usuario. Por ejemplo, en la tarea que tienen que hacer, ustedes dependen de la cantidad de veces que ingresa el usuario, flores o árboles, ¿cierto? Entonces ahí yo como programador no sé el número de repeticiones, sino que lo pongo acorde a como una condición, ya que es lo que ingresa el usuario. Así que no, sería falso porque no siempre se tiene que conocer, sino que puede ser de que dependa netamente del usuario. Ya, esta la F no se la voy a preguntar a nadie porque no es como, no deberían saberlo ahora, pero si alguien lo sabe, o que alguien que se le ocurra, Eso es falso, ¿no? Porque es true o false, ¿no? sí, exacto. Los valores lógicos o booleanos son true y false, o verdadero y falso también puede ser. Pero en Python se le llaman true y false. Por ejemplo, en otro lenguaje de programación, en Excel, puede ser verdadero o falso. ¿Ya? Y por último, a ver, alguien más que tenga alguna foto entretenida. Pablo Carrasco, a ver la G. Mira la foto que tiene. Por favor. Yo me la sé, profe. Dele Espérese. nomás. Bloque print muestra por pantalla datos al usuario. Es verdadera. Muy bien, exacto. Totalmente verdadero. No me digan, Genio. Completamente verdadera. no me digan profe, sí, pues sí tengo la misma edad que usted. ¿Ya? Sí, po. Ya disculpe, Partamos. profe. Ya, vamos con el ejercicio ahora. Este ejercicio es como para que
cachemos más o menos cómo es el tema de usar los bloques, ¿ya? Y de que también les puede servir para la tarea. Probablemente ya la tengan hecha porque se entrega mañana a las 11, creo que, pero lo vamos a ver igual, ¿ya? Entonces yo les digo, dibuje con los bloques un plano cartesiano que muestra las coordenadas finales. Si ven acá se muestra 0, 150, acá me equivoqué, pero debería ser 0 menos 150, y acá lo mismo, ¿ya? Entonces lo voy a hacer acá, trinket, y el trinket, no, me equivoqué. Ahí no era. Y trinket, plus. Ya. Entonces yo les pido hacer un plano cartesiano. Entonces, para dibujar cosas en Trinket, primero lo que hay que hacer es, bueno, esto no es necesario, ya de que está solamente el contorno, pero vamos a trabajar con la tortuguita, ¿ya? Entonces, con la tortuguita, yo primero quiero ver dónde está la tortuga. Entonces le digo que se mueva 10 para un lado, ¿cachai? Para cachar dónde está. Entonces, la tortuga está al medio, ¿ya? Ustedes, si le dicen ahora a la tortuga que se mueva al 0, 0, y después haga esa raya, va a estar exactamente en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque por defecto el trinket, cuando la tortuga parte en el 0, 0, ¿ya? En el origen de las coordenadas. Entonces listo, tengo acá como la primera parte. Yo sé que la tortuguita parte en el 0, 0. Entonces ahora le digo, mira, muévete 150 hacia la derecha, ¿ya? 150 hacia la derecha. Ahora devuélvete, ¿ya? Move backward. Le digo que se devuelva, pero en vez de decirle que se devuelva 150, le voy a decir que se devuelva el doble de eso, ya que sean 300. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer un eje que quede bonito para los dos lados. Listo, ahí lo hice. Bacán. Y ahora le puedo decir, tortuguita, muévete al 0, 0 de nuevo. Listo, se mueve al 0, 0. Y ahora yo quiero hacer los ejes hacia arriba. ¿Ya? Quiero hacer los ejes hacia arriba. Entonces le digo a la tortuga que gire hacia creo que siempre me confundo esto, pero creo que hacia la izquierda, y que se mueva la misma cantidad, que haga exactamente lo mismo. Entonces ahora yo duplico solamente esos, no, listo, y ahí tengo como el eje. Pero el ejercicio también me pedía que yo mostrara acá cuáles son como las coordenadas, ¿cierto? Entonces yo le voy a decir que cada vez que llegue, ponte tú acá el 150, que escriba, que la tortuguita escriba, bueno, que inicialmente escriba acá, escriba que está en el 0, 0. ¿Ya? Después, ¿qué va a hacer? Se va a mover al 150. Y le voy a decir, escribe que ahora está ahí en el 150,0. ¿Ya? Veamos cómo va el... ¿Listo? ¿Ven que lo escribí ahí? Ya. Y ahora si se dan cuenta, yo podría hacer esto, ya de que ahora copiar este mensaje, escribirlo cuando se mueva al 300, ¿cachai? Y cambiarle eso, pero quedaría un poco largo el código, ¿cierto? Entonces yo lo puedo optimizar esto, ¿ya? Y voy a generar una función que sea esta, la de hacer una línea, y escribir cosas en las puntas, ¿ya? Lo voy a hacer como una función. Y le voy a decir, mira, ahora yo voy a crear la función, ponte tú que se llame hacer eje, ¿ya? Que lo tengo acá escrito, hacer eje. ¿Y cómo yo hacía el eje? Le digo, primero, muévete al 0, 0, ¿ya? Muévete al 0, 0. Escribe, bueno, no es necesario eso porque puede ser al principio, pero le digo, muévete hacia adelante y escribe ahora, perdón, escribe que estás en el 150,0, ¿cierto? Se movería hacia ella. Y yo después le puedo decir, y ahora muévete la misma cantidad, pero devuélvete, ¿cierto? Se devolvió, y le digo que ahora escriba el menos 150,0. ¿Ya? Entonces, ¿qué me ahorro con eso? Miren, fíjense en esto. Y ahora cuando le diga hacer eje, voy a borrar todo eso, yo le digo a la función, la llamo, ¿ya? Siempre cuando uno hace una función, tiene que ir acá y llamar a la función, que llama a la función, ¿qué es lo que va a hacer? Lo escribe así. ¿Listo? Uy, me equivoqué ahí.
menos 150,0. Ahí sí. ¿Ya? Ahora lo voy a hacer bien. Listo, lo tenemos ahí. Y ahora lo que yo puedo hacer es decirle, ya, muévete de nuevo al 00. Muévete de nuevo al 00. Pero ahora yo sé que con esto ya hago una línea. Entonces, en vez de decirle, de crear una función de como para hacer el eje vertical, le digo, no, pues, ahora tortuguita, ya que vaya a estar en el 00, muévete hacia la izquierda y de nuevo dibújame el eje. Entonces, ahora, en vez de hacerlo todo como de la versión larga, le digo, haz el eje de nuevo. Entonces ahí lo hace así, así, y así, y así. Ya, ahora, yo les digo, señores y señoritas, esto está malo. ¿Por qué está mal el plano cartesiano? ¿Qué error tiene? Por la coordenada ahí. Sí, exacto. Entonces, como ahora yo tengo que manejar un poco, ya no va a ser un valor fijo, yo voy a crear una variable, ¿ya? Voy a crear una variable que se va a llamar coordenada positiva. ¿Ya? Coordenada positiva. Va a ser una variable, y yo las variables las declaro acá, con este bloque, con el bloque set. Yo le digo, mira, ahora esta variable va a tener este valor que yo le paso acá. Entonces, como inicialmente, cuando yo dibujo el eje, por ejemplo, el eje X, yo sé que la coordenada positiva es 150, ¿cierto? Y que la coordenada positiva va a este lado, ¿ya? Entonces, sé que la coordenada positiva está ahí. Entonces le digo set coordenada positiva, y acá yo le voy a pasar que sea este texto, que sea el 150,0. Y también le tengo que pasar una coordenada negativa, ¿ya? O la coordenada como del otro lado, coordenada negativa. Entonces, y le digo, ahora tú vas a hacer la parte negativa de esto. Listo, pero ahora me quedé sin nada ahí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que escribir acá? Acá tengo que ocupar la variable. En vez de escribir eso, yo ocupo solamente la variable. Entonces acá iría coordenada positiva y acá coordenada negativa. Y ahora ustedes me van a decir, ya, pero ¿para qué hiciste eso si llegaste como a lo mismo? Pues da igual, te va a escribir 150 menos 150 y sería lo mismo. Y les digo, momento, listo, voy a estar con 150 y menos 150 y voy a dibujar el primer eje. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Voy a ir, la tortuguita va a estar acá, va a dibujar el 150, se va a devolver y va a dibujar el menos 150. ¿Y qué voy a hacer ahora? Cuando ya dibuje el primer eje, le voy a cambiar las variables y le voy a decir, mira, sabéis que ahora la coordenada positiva ya no va a ser el 150,0, sino que va a ser el 0,150. Entonces yo llego acá y lo cambio. 0,150. Y la coordenada negativa también la voy a cambiar. ¿Ya? Y le voy a decir, ahora es no, eso está ahí. El 0, menos 150. Ahí sí. ¿Cierto? Entonces ahí cambié de las coordenadas del eje X a las coordenadas del eje Y. Y ahora le digo que haga el otro eje. ¿Cierto? Onda, obviamente le tenía que decir que doblara ahí primero y le digo que haga el otro eje. Veamos cómo queda ahora. 0, 150, menos 150, 0, 150, menos 150. Listo. Ahí estaría dibujado las coordenadas. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta respecto a esto? ¿Comentario? ¿Alguna otra cosa? Ahora podríamos extender mucho más el programa y decirle, por ejemplo, que ahora que dibujara en torno a un dato entregado por el usuario. ¿Ya? De hecho, se los dejaría como propuesto eso. ¿Quiere? Entonces, no, sí. Por ejemplo, de que acá yo al usuario le dijera crear una variable que fuera, ponte tú, largo eje. Largo eje. ¿Ya? Y yo inicialmente le dijera al usuario, oye, ¿sabéis que tú vas a definir ahora cuál va a ser el largo del eje? Entonces yo le voy a pedir el dato. ¿Y cómo se lo pido? Se lo pido acá en prompt, ¿ya? Es el que pide datos al usuario. Le digo prompt for, y acá no tiene que ser texto, tiene que ser número, porque le voy a pedir un número. Entonces le digo ingrese largo de los ejes. 2 puntos y para que quede bonito. Entonces después, a ver, una pregunta ahora para ustedes. ¿Qué tendría que cambiar en mi programa acorde con esa variable? El 150,0 y cambiarlo por el eje, o sea, ¿o no?
¿Ya? ¿Y qué más? ¿Eso nomás? El Creo 300 que se mueve con- la tortuga. Sí, exacto. el- Tendría que cambiar este numerito y este numerito, ¿ya? Si quieren lo podemos hacer rápido. Lo que sí acá, que ya se pone como un poco, ¿no? Que por eso dudé en hacerlo. Acá voy a ocupar una materia que la vamos a ver después, pero a modo de introducción también va a servir. Lo que voy a hacer es juntar un texto, ¿ya? Entonces acá le voy a decir, crea el texto con, y le voy a poner primero. Ya, voy a obviar ¿cómo se llaman? Los paréntesis, ¿ya? Porque si no quedaría muy largo, pero imaginemos que no van con paréntesis, ¿ya? Entonces le voy a decir, crea el texto con, primero, como yo voy a la coordenada positiva perdón, a la coordenada positiva en X, que sería esta, lo primero que uno ve es el largo del eje. Entonces acá yo le paso la variable largo eje, y que la escriba como texto. Y después le paso solamente el 0, le paso un coma 0, ¿ya? Ahora, lo mismo sería acá. La coordenada negativa sería exactamente lo mismo, pero ahora yo le tendría que pasar, tendría que ponerle un menos antes a esto, ¿ya? ¿Y cómo le pongo un menos antes a esto? Hay dos formas, de que yo lo genere con un texto, onda de que le ponga prácticamente un guión, o que este número lo multiplique por menos 1, ¿cierto? Entonces acá yo le puedo decir, onda como para ir usando harto bloque al mismo tiempo, le puedo decir el largo del eje, multiplícalo por números acá por menos 1, ¿ya? Y acá que lo concate, es cuando en programación uno junta texto, ¿ya? Por ejemplo, que yo junte hola con un cómo estás y yo lo pego, se llama concatenar, ya que lo vamos a ver más adelante, pero se lo menciono como a modo de intro. Entonces, si se fijan ahora, primero me dice ingrese largo de los ejes. Y yo le digo ya, ponle 200. Y ahí me hace 200 y menos 200, 0, ¿cierto? Y los de arriba me lo hace tal cual porque yo no he cambiado nada. Pero ustedes me van a decir, ya, pero esto mide lo mismo que el de 150. Sí, porque acá yo también tendría que cambiar esto, de ponerle, en vez del 150, que le pongo el largo del eje, y acá en el de 300, en vez de poner, como yo decía, que la tortuguita se devolviera lo mismo que avanzó, más lo otro que avanzó, yo le diría el largo del eje por 2, ¿cierto? El largo del eje por 2. Entonces yo ahora copio esto, largo del eje por, le pongo un numerito por 2, ¿ya? Entonces ahora, por ejemplo, yo le voy a decir que lo haga de, no sé, de 100, ¿ya? Ven que ahora queda un poco más chico y lo hace tal cual. Acá tendríamos que cambiar eso, pero era como para mostrarle un poco como la extensión que se le podía ir dando. Bueno, y acá ustedes pueden llegar a formar lo que yo les decía de generarlo con comas, pero habría que hacer esto mucho más largo y como no es materia que se ve ahora, no lo voy a hacer. Pero eso. ¿Alguna pregunta, consulta, antes de pasar al otro ejercicio? ¿Por qué se le borraron los paréntesis? Aquí Porque, en el menos 100 y el 100 de la eje X. porque fíjate que al principio yo le decía que porque como yo sabía cuánto era el largo, yo llegaba y escribía la coordenada, ¿cierto? Acá. Ujú. Y acá yo no sé cuánto va a ser el largo. Entonces yo creo un texto de que yo le paso el largo del eje, que es el menos 100, y lo pego, ¿ya? Estoy creando un texto, lo pego con el coma 0, ¿cachai? Entonces ahí yo le saqué Ah, el, claro, los el paréntesis. paréntesis. Ahora, si queréis que le ponga el paréntesis, lo hacemos. Para que se vea más bonito. ¿Sí? Pero bueno, esto es como porque, para que lo sepan, ¿no? Pero bueno, acá no sería necesario poner otro más, sino que lo cierra acá, amigo. ¿Cierto? Ah, Coma 0. Ya, fíjate ahora. Le voy a decir que lo haga de, no sé, de 200. Uy, me lo hice. No, a ver. mm. Ahí sí. No, ese no lo hice. Ahí sí. El segundo. Mm, El segundo no lo hace porque tampoco lo puse. ¿verdad?
¿cachai? Se quedó más Exacto. tranquilo ahora. Sí, Qué como el bueno. detalle estético. Sí, fue el top. Se ve bonito. Entonces ahí, bueno, ahí le dije que lo hiciera de 3, porque es muy súper chico, así que no vale. Pero de 150, que encontré que era un numerito piola, lo hace... Ah, bueno, ahí faltaría también cerrar el otro. No, pero debería haberlo cerrado ahí. Pero no importa. Se entiende, Sí. se entiende. Ya, ¿alguna Vale, otra vale, pregunta? gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta antes de seguir? No. Voy a borrar entonces todo esto. Y vamos a partir al segundo ejercicio. Que este es bien parecido al de la tarea. ¿Han hecho la tarea o no? ¿Cómo le ha ido por eso? ¿La de los árboles? Bien, ¿Sí? Sí, sí. Ya ¿La está hicieron? lista. Ah, ya. Sí, pues sí, ya era la para hice ya. hoy día, ¿o no? Creo que era para hoy día. Ah, ya. Bueno, voy a hacer Sí, este compañero Herrera. ejercicio igual. Pero creo que les cambiaron el plazo para mañana, así que para el que pues, si la quieren mejorar o no sé. Yo les voy a leer la rúbrica y todo para que como entiendan cómo voy a evaluarlo yo después, pues, ya para que estemos como claritos en eso y todo. Pero les voy a hacer este ejercicio, les leo la tarea, aunque entiendo que ya la hicieron, la rúbrica, me voy a fijar más en eso para que cachen cómo voy a evaluar, qué es lo que tienen que hacer bien y ahí estaríamos listos. Si la ayudantía está bien introductoria. ¿Ya? Entonces, esto para que sepan fue la misma tarea 1, pero del semestre pasado. ¿Ya? Donde bueno, acá se pedía que hicieran una casita, pero yo lo encontré que era como, ya que el código va a quedar súper largo hacer una casa. Así que yo les digo, utilizando los bloques de Trinket genera un paisaje en el que se puede observar pasto, cielo azul, estrellas en posición aleatoria y el número va a ser ingresado por el usuario, una luna llena y un mensaje escrito ingresado por el usuario. ¿Ya? Entonces, acá está el pasto, de que las estrellas también tienen, onda que si aparece una estrella en el pasto está raro, pues tiene que la estrella siempre estar en el cielo, de que la luna también esté en el cielo y que el mensaje escrito esté, ya me da lo mismo donde lo pongan. ¿Ya? Entonces les voy a decir cómo hacer esta estrella rara, cómo quizá parametrizar un poco el tema del fondo y vamos a ver eso. ¿Ya? Entonces, la idea es que quede algo bien parecido a esto. No va a quedar exactamente la misma foto porque son posiciones aleatorias. ¿Ya? Entonces, vamos con el siguiente ejercicio. Lo primero que haría yo, por lo menos como programa, a ver, les voy a preguntar a ustedes un poco. ¿Qué partirían haciendo? ¿Cómo sería el algoritmo para hacer este dibujo? El que quiera responde. Dejo el micrófono abierto. Y yo creo que primero, antes que empezar cualquier cosa, sería hacer la figura para ver si sale bien y después intentar poner funciones, cosas así. ¿Ya? Por ejemplo, tú me decís de hacer la figura ¿de qué? Del fondo, la estrella, la luna. Es que no es como algo cronológico. Si quiere puede hacer, no sé, como ese globo que aparece ahí, como con tumores ahí abajo, Es o que es la esa tortuguita. estrella. ¿Ya? eh, pero la idea, por ejemplo, yo pienso es que primero que salgan esas figuras bien y después que se empiece a llenar con funciones, cuestiones así. Ya, me parece. ¿Alguien más que quiera aportar? Con todo el tema del fondo, el tema del fondo, si lo usarían, si por ejemplo harían un fondo totalmente azul y después le pondrían encima el verde, o si lo harían así como la mitad azul, la mitad verde, ¿cómo lo harían ahí ustedes? Ahí para el que quiera, lo dejo él o la que quiera hablar. ¿No? ¿Nadie? Ya, voy a seguir entonces. Yo lo que hice, las dos formas son totalmente válidas. Pueden hacer primero el fondo totalmente azul o para que tengan después más control del tema de las estrellas, definir que el fondo azul esté entre ciertos como coordenadas y después para decirle que las estrellas estén donde mismo. Y después el pasto me da lo mismo porque es como el detallito, ¿no? Así que, siguiendo ahí el consejo de Sebastián, creo que era, vamos a partir haciendo la estrella, ¿ya?
Entonces, primero que todo, les voy a confesar, sí, que me cuesta mucho ser estrella en esta cosa, así que lo estoy mirando acá como lo hice, pero prácticamente me salió así como de... Yo quería hacer la estrella, la otra, la que uno hace normalmente, como la que está en la bandera, pero no me salió, así que hice esa cosa rara que sale ahí. Entonces, inicialmente yo le voy a decir, la tortuguita, ahora si yo la inicio, parte... No está, no hay nada. Así que le voy a decir, tortuguita, primero que todo, te vas a mover hacia la izquierda, ¿ya? Te vas a mover en 60 grados. Entonces, parte ahí, bueno, ahora está la flechita, pero se movió hacia allá. Y después de eso, voy a agrandar un poco. Después de eso, le voy a decir que avance una cantidad X, ¿ya? Le voy a decir avanza 20 como pasitos. Listo. Hizo eso. Ya lo voy a hacer más grande. Voy a poner 50. ¿Ya? Ahí está. Hago eso. Ahora tengo que lograr de que la flecha se mueva, de que quede en la dirección hacia allá, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago? Le digo, si yo le digo haga el mismo movimiento, va a quedar como donde mismo. Entonces le digo que haga el doble del movimiento. Entonces, que se mueva a 120. Lo vamos a ir viendo para el otro lado. Hacia la derecha, 120. ¿Ya? Ahí quedó apuntando hacia abajo. Entonces ahora yo le digo que avance exactamente lo mismo. Duplico. ¿Listo? Estamos. ¿Y ahora qué le tengo que decir yo? Le voy a decir, muévete de nuevo 60 hacia la izquierda. De nuevo 60 hacia la izquierda. ¿Cómo va? 60 hacia la derecha. Disculpa. No, está bien. Hacia la izquierda. ¿Ya? Y le digo, avanza de nuevo. Listo. Le pueden poner velocidad a la tortuguita, por si acaso, si es que están muy chatos de ir haciéndolo así. Le vamos a poner, acá está, speed 150. ¿Ya? Entonces ahí, si se fijan, voy acá. Ahora, copio de nuevo, que mueva hacia la derecha y después de nuevo que avance. Vamos. ¿Ven? Y ahí se empieza a formar un poco. Entonces, si se van fijando, yo desde este punto, desde el punto en que me moví hacia la derecha y avancé, que fue hacer esto y esto, ¿ya? Llegar hasta acá. Después esto prácticamente se va a repetir todo el rato. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a decir ahora que en vez de hacerlo tal cual como está, que lo haga en un loop, ¿ya? Entonces ahora, yo chao con eso. Chao. Como es algo que se va a repetir una cantidad X de veces, le voy a decir, ahora hazlo en loop. Onda, ya no quiero escribir el código tantas veces, sino que quiero que lo hagáis tú solo, una cantidad que yo te diga de veces. Y en este caso serían 6. ¿Ya? Entonces, si se fijan, ahí quedó la estrella súper rara. También es válido, ¿ya? Pero no es correcto como viéndolo como de la forma óptima, de que yo puedo haber copiado y pegado todo esto 6 veces, pues, pero quedaría un código súper grande. Entonces, para ahorrarme eso, para que para el programador sea mucho más fácil, yo lo hago con un bloque repeat, ¿ya? Entonces, ahí tengo la estrella. Estamos check con lo que dijo el compañero. Pero, si se fijan acá, en la tarea me dicen que, en el ejercicio, me dicen que las estrellas tienen que estar en posición aleatoria y que el número va a ser ingresado por el usuario. Entonces yo voy a tener que dibujar esta estrella una cantidad de veces que no sé, ¿cierto? Que probablemente el usuario me diga que haga 0 estrellas, que haga 1. Por lo tanto, como voy a hacer algo que yo voy a tener que ocupar muchas veces, lo voy a generar en una función. ¿Y cómo se va a llamar mi función? Estrella. Estrella. ¿Ya? Estrella. Y ahora, ¿qué hago? Pego eso nomás ahí. Pero acá tengo un problema todavía, pero aún no lo vamos a ver. Si se fijan acá en esto, las estrellas están como coloreadas solamente por dentro. Y eso es porque yo le puse acá un bloque de que empezara a llenar. ¿Ya? Un begin fill y uno que termine de llenar ahí. ¿Ya? Y le tengo que setear el color también. Pero creo que por defecto ahí hacia el final. Bueno, no se va a notar ahora, obviamente. No se va a notar ahora.
pero ahí se supone que está dibujándose la estrella roja, ya, porque si lo ponía blanco no se notaba. Entonces ahí estaríamos check con la parte de la estrella, pero aún no estamos tan check. Listo, tenemos la estrella, la tengo como función porque la voy a usar una cantidad de veces que yo no manejo, y que para que el código se vea mucho más simple, uso un bloque repeat y listo, estaríamos con la estrella, check. Ahora, hay que dibujar el fondo, ¿ya? Y si se fijan, el fondo es una figura geométrica que es un rectángulo, ¿cierto? Y acá el otro fondo también es un rectángulo. Entonces, si yo digo, a ver, voy a dibujar dos rectángulos, pero con distintos largos, mejor hago una función que dibuje uno y después la llamo con diferentes parámetros, ¿cierto? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a generar un fondo y le voy a decir primero que, como sabemos, la tortuguita parte en el 0, 0, ¿cierto? Entonces le voy a decir que, ponte tú, de que siempre va a partir como por ejemplo acá, ¿ya? Va a partir acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a asumir que la tortuguita va a partir en esta posición, onda apuntando hacia allá, ¿ya? Va a apuntar siempre hacia allá. ¿Por qué tengo que tener claro eso? Porque, por ejemplo, imagínense yo tengo la... Voy a dejar de compartir para que me vean. Tengo la tortuguita, ¿ya? La tortuguita va a estar hacia allá, y yo le digo, ya, mira, ¿sabéis qué? Dibuja el rectángulo. Listo, yo le voy a decir, avanza, muévete hacia abajo, avanza, quédate hasta acá y llénalo. Listo, y lo coloreó. La tortuguita acá quedó apuntando hacia arriba, ¿cierto? Entonces, si yo después quisiera usar la misma función para dibujar otro rectángulo, yo lo que le pedí avanzar acá no es lo mismo de lo que yo quiero avanzar hacia arriba. Entonces el rectángulo me va a ir quedando como deforme, porque yo no me fijé en la posición en que tenía que estar la tortuguita, ¿ya? O la flechita. Entonces, por eso, es importante tener en cuenta eso. Entonces yo lo voy a parametrizar de alguna forma, de asumir de que la tortuguita siempre va a estar mirando hacia allá, y que va a partir en un vértice del rectángulo. Entonces, le digo, muévete hacia adelante. Avanza hacia allá. Le voy a decir avanza, ponte tú, acá lo tengo como, ya, lo voy a poner, ponte tú que avance 100. Tortuga avanza 100. ¿Ya? Y ustedes me van a decir, bueno, pero no se supone que lo voy a poner acá. Sí, tienen toda la razón. Lo vamos a llevar hacia la parte donde debería estar dibujando, que sería, yo le tendría que decir a la tortuguita que se moviera desde el go to, ¿ya? Nosotros vimos que hacia allá eran 100, hacia acá son 100, 200, ya más o menos de que empiece acá. Entonces, de que empiece en el menos 200, menos 200, coma y menos 100, porque yo quiero dibujar inicialmente, ponte todo el pasto. Ya vamos a hacer eso. Entonces, si se fijan, parte quedó muy grande. Menos 100, ¿vale? No, menos 150. 200. Ya, asumamos que era el 200. Pero hay un comando, creo. No sé si está por ahí, que es como para rellenar así automáticamente el fondo con una imagen, algo así. Ese. Que No, no estoy perdón. seguro, es que no lo vi en esto de los bloques. Se llamaba Sí, el de función X, a ver. Screen Add Shape, algo así. Y rellenaba toda la pantalla de fondo con una imagen. Pero no lo encontré aquí en los bloques. Ah, pero no sale acá. No estoy seguro. No estoy seguro aquí, de verdad no estoy seguro. Ah, no sé en verdad. Pero, onda, ¿se podría utilizar eso? Pero no aparecen los bloques acá, onda, ¿tú lo viste? No, es el nombre nomás, que es Screen Add Shape. Pero lo viste como en internet. En el otro, no, es que aquí en el Trinket hay otra. Se puede utilizar también Python. Ah, ya, Entonces lo vi ahí en el Python. ya. Pero aquí no estoy seguro. No es tiene la como todos ilegal. los comandos. No, pues, es que Trinket, mira, si te fijas acá, este código que no va acá,
Python Claro. Trinket, de que son todas estas cosas raras, de que acá ponte tú después, yo me podría poner acá como a programar y agregar más cosas, pero no lo hacemos, pues la idea es con los bloques que están acá, hacerlo, ¿cachai? Ah, ya. Eso también es Vale, vale. importante como tenerlo en cuenta. Ya, pero voy Claro. a seguir. Onda para Vale, enseñar vale. cómo dibujar el rectangulito. Si se fijan acá también hay como una especie de error, porque yo le estoy diciendo a la flecha, ya, se mueve hacia allá, y después se devuelve. Esto lo voy a sacar. Era al revés. De que se mueve y después se empieza a avanzar hacia allá. Pero yo no quiero que quede esa línea. Entonces, ¿qué le voy a decir? Que antes de moverse, que levante el lápiz. Sí, exacto. Que levante el lápiz y después, antes de volver a avanzar, que lo baje y seguimos dibujando. ¿Ya? Pero si se fijan acá yo avancé muy poco, pues avancé 100 nomás. Entonces le voy a decir avanza. Estoy viendo acá. Ya, le voy a decir avanza, ponte tú, no sé, creo que era 400 el máximo de esto, no me acuerdo. Ya, dejémoslo ahí, me va a quedar un poco deforme el dibujo, pero no importa. Dejémoslo ahí para no andar como con los otros valores. No, ahí me pasé. 400. Ya, le digo muévete 400. Y ahora ya tengo como formadito el rectángulo. Ahora le voy a decir que se mueva hacia acá y terminemos acá. ¿Ya? Entonces, en el fondo, yo le voy a decir ahora, muévete hacia la derecha, 90 grados, avanza, pero ahora avanza un número más chico, avanza 100. ¿Ya? Ahí, y después lo mismo, hacia la derecha, y avanza ahora 400. Y ahora lo mismo, hacia la derecha, y avanza 100. ¿Ven? Y ahí lo hice el rectángulo. Pero yo tengo que llenar este rectángulo. Entonces acá con la tortuguita usamos el que empieza a llenar, begin fill. Ya, cuando baja el lápiz, begin fill. Yo le voy a decir que como quiero que esta parte sea pasto, que empiece a llenar con el color verde. Ya, cambio el color a verde. A un verde así, que empiece a llenar y que cada vez que termine de hacer el rectángulo que deje de llenar. ¿Ya? Entonces, si se fijan ahí, listo. Tengo la primera parte de abajo como hecha. Ahora, si se fijan, esto se está repitiendo, esta parte es la que se repite todo el rato. Entonces acá yo podría hacer una función, pero prácticamente ya entre tener 4 bloques y tener 7 no es mucha la diferencia, así que lo voy a dejar ahí. O sea, perdón, no una función, sino que un loop. ¿Ya? Pero yo lo voy a dejar ahí. Entonces con esto, con este comando, va a ser el fondo. Entonces yo le voy a llamar fondo, hacer fondo. Que ustedes me van a decir, oye, pero ahí está haciendo solamente el del pasto, pues te falta el del cielo. Así que, momento. Primero, esto del color lo voy a dejar acá afuera. ¿Ya? Después les voy a decir por qué. Lo voy a dejar acá. Y voy a llamar a la función fondo y se va a ejecutar de la misma forma anterior. ¿Ya? Entonces, si se fijan, yo ya sé que en el menos 200 como menos 100 estoy acá. Por lo tanto, le puedo decir de nuevo que se mueva acá, pero ahora de que me haga el mismo fondo, pero como hacia arriba, ¿ya? O le puedo decir, mira flechita, muévete hacia acá y desde acá empieza a llenar. Onda, haz esto y esto. Entonces eso es lo que voy a hacer. Le voy a decir, y saco esto. Le digo, perdón. Esto sería para dibujar el pasto, ya de que se mueva acá. Dibujo el pasto, acá, duplico esto. Y ahora le digo, en el menos 200 me mantengo, pero ahora tengo que subir. Entonces le voy a poner en el 200, a ver dónde queda. Acá. Ya eso no sé por qué. Ah, eso salió porque por el pen up, pen down. Pero después le arreglamos esa flechita de ahí. Listo. Tengo la flecha acá. Si se fijan acá se ve al ladito el verde. Entonces yo qué le voy a decir, que se mueva con el lápiz arriba. ¿Ya? Muévete con el lápiz arriba. Y ahí no me va a quedar esa flechita verde ahí, sino que esa sí queda porque tengo que hacer el pen
acá. ¿Ya? Ahora sí, si se fijan está ahí. Pero la flechita quedó mirando para arriba. Yo quiero que parta así. Esa era como mi convención inicial de que la función va a funcionar si la flechita está hacia el lado. Entonces, ¿qué le digo yo? Flechita, muévete hacia la derecha, por favor. ¿Ya? Ahí creo que quedó. No, déjenme ver. Ahí. No, era hacia el otro lado, hacia la derecha. ¿Ya? Y ahora le voy a decir, cambia el color a azul y dibuja exactamente igual el fondo. Pero, ya lo voy a dejar ahí. Alguien que me diga, ¿qué va a pasar si yo lo dejo exactamente ahí como está? ¿Me va a dibujar igual el fondo? Cuando se va a ver todo esto azul. Va a ser un rectángulo de la Va misma a quedar dimensión. chiquito. Exacto, va a quedar chiquitito. Entonces, ahora yo para dejar de forma más general la función fondo la voy a parametrizar. Pero ahora, pensemos, ¿qué variables tengo que parametrizar? Díganme ustedes. El move. ¿Ya? Pero ¿cuál move? Hay dos moves con valores distintos. Los dos, solo uno, ninguno, ¿cuál? Uno nomás, el que dice 100. Exacto. Tengo que solamente... No, sería el... sí, perdón, el de 100. Solamente el de 100 porque es el que me dice el largo hacia abajo, ¿ya? El ancho siempre va a ser el mismo. Entonces, ahora yo en vez de tener esto que se llame 100, voy a crear una variable que se llame largo. ¿Ya? Voy a borrar esta que sí. Bueno, no importa. Largo. Y yo, antes de dibujar, voy a definir el largo. Le voy a decir, oye, ¿sabéis que ahora el largo va a ser 100 para dibujar el fondo, ponte tú del pasto? Pero cuando vaya a dibujar el otro fondo, cambia el largo a, ¿cuánto avanza hacia arriba? 200. Cambia el largo a 200. ¿Ya? Y ahí recién dibujo el fondo. Entonces, ahora, acá tengo que cambiar también de que cuando se mueva, por ejemplo acá, en vez de ponerle el numerito, que le ponga yo el largo. Entonces acá también tengo que llamar a la variable. Llamo a la variable. Y en la otra también que es 100, lo mismo. Está chao, chao. Y me queda la del largo. Listo. Veamos. Bueno, me faltó un poco ahí en este caso. Creo que es 400. A ver. Me pasé. 300. Ahí sí. ¿Ya? Entonces ahí tengo el fondo de una forma parametrizada. ¿Ya? ¿Alguna pregunta respecto a esto? Tengo a las estrellas y tengo al fondo. Bacán. Y acá tengo la forma de dibujar el fondo como parte bien sencillita. Porque yo podría, de la misma forma, en vez de haber hecho una función, de sacar esto, copiarlo acá, y después, cuando tenga que hacer el otro fondo, el azul, agarrar de nuevo todo eso y copiarlo acá. Entonces el código hubiese quedado súper, súper largo, y es un largo como innecesario, ¿ya? Entonces por eso la idea es siempre estar como optimizando mediante funciones. Ahora, lo otro también que es importante es de que el tema esto de parametrizar o de pasarle al programa que lo haga con función, de que por ejemplo yo ahora si me equivocaba con el largo, yo no tenía que ir a buscar cuál era el largo, pues, sino que yo después cambiaba la variable y iba probando ahí. Entonces el programa lo iba haciendo solo. Yo no tenía que irme a revisar así como a ver dónde está el fondo. No, pues el fondo está acá, me equivoqué en esta parte, entonces lo cambio. Listo. Para el programador es mucho más sencillo ir a revisar la función que ir a revisar el programa entero. Y lo otro también que es relevante es que las funciones tengan, y las variables también, tengan nombres representativos. Por ejemplo, si acá yo le ponía cualquier cosa a estrella, después iba a ver así como, no sé, por ejemplo, pasaba mucho, y yo creo que lo van a hacer, de que en la ayudantía, cuando yo después revisaba los códigos, las variables se llamaban UGU, OGO, cosas así, pues entonces yo después tenía que ir a ver ya, definían UGU y decía que chucha es UGU, tenía que ir a revisar, ¿cachai? Así que la idea es que pongan nombres representativos y en la rúbrica a veces se penaliza por eso. ¿Ya? Entonces, sin más preámbulos, tengo el fondo. Check. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Qué más me pide? Tengo las estrellas, pero aún yo no dibujo como las estrellas de forma aleatoria.
Entonces tengo que pedirle al usuario que me ingrese un número de estrellas. ¿Y eso cómo se hace? Con una variable, número de estrellas. ¿Ya? Le pido al usuario número de estrellas con el bloque prompt. Número. Ingrese número de estrellas. ¿Ya? Y después le voy a decir al programa. Le digo. Repite. ¿Ya? Repite una cantidad determinada de veces dibujar una estrella. ¿Ya? Entonces repite una cantidad determinada de veces, esa cantidad determinada de veces es el número de estrellas, y que haga la estrella. Entonces yo, ¿qué hago? Llamo a la función estrella. Pero acá tenemos otro problema. Se supone que las estrellas tienen que estar en lugares aleatorios. Entonces yo le voy a decir a la tortuguita que cada vez que haga esa repetición, cada vez que vaya a dibujar la estrella, que se mueva a un lugar aleatorio. ¿Cómo lo voy a hacer? Espérate. Le voy a decir que se mueva entre numeritos aleatorios. ¿Cómo lo hago eso? Con el bloque random integer from. ¿Ya? Entonces le voy a decir que se mueva, por ejemplo, como es una estrella, y acá esto no es necesario, pero por ejemplo en el X, que se mueva entre menos 200 y 200. ¿Ya? Que se mueva ahí entre esos valores. ¿Cierto? Porque el menos 200 era como por acá, así que acá. Y para arriba, yo quiero que se mueva desde este punto hacia allá. Por acá teníamos el 100, acá tenemos el menos 100. Entonces que se mueva entre el menos 100 y el 300. Entonces copio esto. Menos 100 y 300. ¿Ya? Listo. Y que vaya dibujando cada vez así la estrellita. Veamos si funciona. Le voy a decir, dibújame 2 estrellas. Dibujó una y la otra la dibujó exactamente, dibujó la misma 2 veces. Bueno, por ejemplo, le voy a decir 3. Ya, ahí sí se movieron, pero me quedan esas líneas. Ya, le voy a decir 2 de nuevo. Ya, me quedan esas líneas raras. Y aparte, el tema de eso de que me pase un poco hacia arriba es porque la estrellita parte como con la punta hacia allá, ¿cachai? Por eso queda como raro. Pero veamos, tengo que hacer el pen up, como decía. Entonces cada vez cuando yo me voy a mover, tengo que hacer un pen up. Pen up, me muevo, ¿no? Pen up, me muevo, y antes de empezar a dibujar, hago el pen down. Y colocarlo al final de la función. El pen up. La función de la estrella, ¿decís Sí. tú? Sí, también puede ser, es totalmente válido. Pero sí, hagámoslo así. Igual fíjate que va a ser exactamente lo mismo, porque onda como solamente para dar como explicar por qué da lo mismo, de que si yo lo pongo acá, yo lo voy a hacer una cantidad de veces que me lo define el usuario, de que voy a dibujar las estrellas. Entonces como que prácticamente esto se va a hacer en conjunto con esto. Como que el pen up va a ir ahí mismo, ¿cachai? Pero hagámoslo así. Entonces sería primero que ir y que fuera el lápiz de arriba, va, se mueve y lo dibuja. Bueno, ahí no se dibujó la otra. Creo que tengo muy amplio el rango hacia arriba. Ya, y lo otro que es súper importante, si se fijan... no, nada, perdón, no voy a decir nada. Si se fijan acá, está ese como pequeño error de que la estrella se dibuja como abajo, como con ese cachito ahí, pero eso cuando nosotros los ayudantes revisamos la tarea, dábamos como a entender de que la estrella partió en un lugar como adecuado, ¿ya? Ahora si la estrella tiene como el centro acá abajo, como que ya está en el pasto, ya eso no es para nada adecuado. Por eso también ustedes lo pueden ir arreglando ahí, por ejemplo decirle que lo dibuje solamente desde el 100 arriba, ¿ya? Ahí. Entonces tenemos la cantidad de estrellas aleatorias, sí, bacán. Tenemos que se mueven aleatorio, bacán.
Y ahora falta dibujar la luna llena. Que esto era como para agregarle cosas nomás al ejercicio porque es bien fácil dibujar un círculo. Yo le digo que se vaya, perdón, de que se vaya, ponte tú al 0, no sé, 250. Le cambio el color, ¿ya? Le cambio el color a blanco y le digo, empieza a llenar, ¿ya? Empieza a llenar, dibuja un círculo, que es con el circle, dibuja un círculo de radio 30 puede ser, y deja de llenar. No lo hizo. No, sí lo hizo, pero lo hizo muy chico. No, uy, qué raro. ¿Y faltó el pen down o no? Sí, y ahí, eso sería acá. Toda la razón. A ver. Espérenme 2 segundos. El 250 está muy arriba, quizás sea por eso. Sí. Espérenme que se me... Set número de estrellas. Ahí, pen down. Voy a sacar este de acá. Lo voy a poner acá. Pen down acá. Ahí creo que sí. 3. Pen down. Lo voy a sacar. Que según yo antes, cuando me ponía que llenara, como que bajaba sobre el lápiz. Pero ya lo vamos a hacer. Ay, me agarré estos bloquecitos. Ahí debería ser. Veamos ahora cómo funciona. 2. Y sí, probablemente el 250. Pero ahí el último tiene que ser pen down. El último pen up. Toda la razón. No, pero, sí, viste, igual lo hizo. Porque con el fill lo hacía. Ya. Ahí estaría la estrellita, estaría la luna. Bueno, las estrellas obviamente tienen que ser blancas también. Y faltaría lo último de escribir el mensaje. El mensaje que ingresa al usuario. Entonces ahora, ¿cómo lo haría? ¿Cómo escribo un mensaje que ingrese al usuario? Con un prompt, ¿alguien dijo? Prompt. Sí. Pero Solamente no con prompt number. ya. Prompt text. Print. Con un print, ya. Y ahí hay una diferencia. Eso. Me confundí el print. No, ya. Pero yo quiero escribir el mensaje que esté en el dibujo, ¿ya? Tiene que ponerle como un set a la variable en donde quedó el dibujo. A donde puso el círculo, poner las mismas coordenadas. ¿Ya? ¿Y qué mensaje voy a poner yo? Es un mensaje que ingresa al usuario. ¿De dónde lo saco? De un prompt donde le pregunte qué mensaje quiere ingresar. ¿Solamente un prompt? No, con un set. Con un set del mensaje. Ya, entonces hay que crear una variable. Setear una variable también. Sí. Entonces yo le voy a poner mensaje. Listo. Entonces siguiendo ahí lo que me dice Ignacio, set mensaje con el texto y le voy a decir ingrese mensaje. Así. Y después le voy a decir, acá hay un bloque que te dice que va a ir a escribir. Entonces yo le voy a decir, primero muévete, ponte tú al, no sé, ya al 0-100 y escribe acá, está bien, right. Y acá en vez de ponerle el texto yo, le voy a poner mensaje, el mensaje que me ingresa al usuario. Mensaje. ¿Ya? Entonces ahí estaríamos. Le digo, dibújame 2 estrellas. Están las 2 estrellitas, dibújame la luna y escribe hola mundo. Hola mundo. Bueno, ahí no se ve. Bueno, pero ahí se le puede cambiar el colorito. Hello world.
¿Ya? Entonces ahí estaría la luna. Ahí estaría. ¿Ya? Se ve parecido al de al que había planeado. Igual, pero Ah, aunque no queda dentro del circulito. no, pues. Pero da lo mismo en verdad, porque eso Pero, puta que no lo puedo ver. Pero acá, ah, sí, pues ahí da lo mismo. Si en verdad yo no exigía que estuviera en un lugar preciso. ¿Ya? Entonces, ah, eso. ¿Alguna vale. pregunta respecto al ejercicio? ¿Algún bloque que usé? ¿Por qué hice algo? ¿Por qué no hice algo? ¿Cómo lo podría haber mejorado? Cualquier cosa. ¿O cómo lo hubiesen hecho ustedes? ¿No? Yo encuentro ¿No está que bien? ir usando, ponte tú, estrella, el tema del fondo parametrizado, es mucho más fácil como de verlo porque el código no queda tan largo. Ponte tú, hacer la estrella, ya fíjate que acá nosotros optimizamos el tema de la estrella. No hicimos todas las puntas, sino que hicimos solo una y acorde a eso lo repetimos. Acá el fondo lo mismo, hicimos solamente un rectángulo cuando deberíamos, o lo que se esperaría es que hiciéramos dos. ¿Ya? Y lo otro de acá, de que se vea como largo, es por las cosas que hay que ir haciendo, levantando el lápiz, moviéndolo hacia algún lado u otro, etcétera. Pero el código en sí, ponte tú después si hiciéramos este código en Python, quedaría súper, súper corto. ¿Ya? Ponte tú acá, ustedes también pueden ojear un poco como, bueno, acá no se ve tan corto porque se ocupan varias funciones y todo eso. Pero es interesante también eso. Y ahora voy a... Espérenme, que algo les quería decir. En torno así como al tema no sé si se han fijado que el profe, o por lo menos cuando yo di el ramo y harto en programación, se usa harto el hola mundo. ¿Se han fijado? ¿O no? ¿O aún no? Sí. Sí, sí, lo ocupan harto. Eso tiene una historia el hola mundo. Yo cuando di el ramo me di cuenta de que a cada rato la mundo, la mundo, la mundo, y lo busqué, y es porque en un lenguaje de programación, que es el lenguaje C, ya que es uno de los más antiguos, el autor, cada vez como en el programa inicial, escribía Hola Mundo. Y después como prácticamente la programación parte desde el año 70 aproximadamente, con esos mensajes siempre se empezó a ocupar y ahora es como global, que en un curso de introductorio de programación, la primera cosa que uno escribe, que le enseña a hacer el computador, es escribir Hola Mundo. Que bueno, en original es Hello World, pero el Hola Mundo en su traducción. Así que como datazo crack ahí, para que la anoten, era eso. Ya, voy a ver la tarea y estaríamos listos ya. Estaríamos listos con la tarea 3. Ya. Entonces, a ustedes se les pide dibujar árboles, ¿ya? En una parte como superior y flores en una parte inferior. No voy a poner el video, ya, no, para aquí, no voy a leer. Ya, entonces dice, la cantidad de árboles y de flores es una entrada del programa. La cantidad de árboles y de flores es una entrada del programa. ¿Qué quiere decir? Que se le pide al usuario, ¿ya? Los tamaños y ubicaciones de los árboles, así como los colores y ubicaciones de las flores, son valores aleatorios, ¿ya? Ahora, un error súper común que pasaba cuando yo revisé esta tarea el semestre pasado es que al momento de ver algo aleatorio, me decían, por ejemplo, que el árbol, para las personas, el árbol aleatorio se consideraba, por ejemplo, de que estaba el árbol inicial y al segundo árbol que dibujaba se le sumaba 5, ¿cachai? Pero eso no es aleatorio, pues, sino que es como una recursividad, ¿cachai? De que va a ir aumentando en 5. No es para nada aleatorio. Por eso tengan cuidado en eso. Si yo veo eso, porque se lo dije, se lo voy a descontar así de uno. ¿Ya? Entonces tengan cuidado de que sea un número aleatorio. Ya no me sirve de que lo multipliquen por 5, lo dividan por 2. No, tiene que ser un número aleatorio. ¿Ya? Ahora, observe que los árboles aparecen en la parte superior y las flores en la parte inferior. ¿Ya? Ahí ustedes tienen que, bueno, acá lo hicimos en el ejercicio de que cosas que salgan arriba, cosas que salgan abajo. Pues pueden revisar la grabación y todo eso. En la evaluación se tomará en cuenta el uso de funciones para modularizar el programa y no repetir código innecesariamente. Prácticamente lo que hicimos acá. Bueno, igual, cuando si acá me hacían de que la estrella la hacían como paso a paso, bueno, no hacían una estrella, pero de que algo como hacerlo paso a paso, yo
No lo voy a como penalizar porque no usaron un bloque repeat porque aún no lo ven. No se ha visto ciclo while, que es el que se ve en Python. ¿Ya? Construye al menos una función para dibujar un árbol parametrizado, ya que quiere decir que el árbol no tenga siempre el mismo tamaño, sino que sea aleatorio, y otra para dibujar una flor parametrizada, es decir, que los colores también vayan cambiando. Bueno, la entrega a través del enlace del aula, el archivo zip que se descarga de Trinket a través del botón Share. ¿Ya? Acá, no me acuerdo dónde era, no, mentira, acá es donde yo lo subo. Es acá. No, no es. Bueno, por ahí creo que cuando lo guardan aparece el share. ¿Ya? La opción download, suben el archivo .zip, ¿ya? Y si ustedes lo abren, eso les va a salir un código súper raro, así como cosas raras, pero yo después lo subo y lo puedo revisar, ¿ya? Así que no se preocupen inicialmente, preocúpense de que sea el .zip, ¿ya? Ahora, la pauta de corrección. ¿Cómo yo lo voy a revisar? Recibe la entrada y almacena las variables, 10 puntos. Es decir, de que los datos estén controlados por el usuario. Las entradas controlan la cantidad de árboles y flores que se dibujan. Si yo pongo su programa, yo los programas los pruebo, pongo su programa y aprieto que me dibuje 2 flores y me dibuja una, está mal. Me dibuja, o que yo le diga, dibújame 2 flores y me dibuja 3 o no me dibuja ninguna, o que dibuje siempre la misma cantidad de flores, está mal. ¿Ya? Tiene que ser controlado por el usuario. Dibuja árboles y flores en posiciones aleatorias. Si yo veo de que, por ejemplo, el code 2 lo están haciendo de que, por ejemplo, sea el 0, el anterior más 5, también está mal. Eso no es aleatorio. Están sumándole 5, ¿ya? Eso no es aleatorio. Con características aleatorias, de que, por ejemplo, de que los colores sean aleatorios, los tamaños sean aleatorios y que el árbol quede formado. Ya, por ejemplo, no me sirve si van a hacer un tronco gigante y uno como hojitas chicas. No tiene que estar siempre como en la misma proporción. Y modulariza, bueno, que esté dentro del espacio que corresponde. Ahora, yo puedo ser un poco flexible, por ejemplo, de que si dibujan una flor y la flor queda en la parte de los árboles, y ya, si la flor partió abajo está bien, pero de que si la flor quedó pegada encima de un árbol, eso está mal. Modulariza el programa usando funciones, al menos una para el árbol y una para la flor, con parámetros, y para reutilizar los bloques de instrucciones, y que llama adecuadamente a las funciones. El llamado a las funciones es esto, es cuando yo como que las utilizo. Ya, entonces ahí tienen 30, 40, 20, que hacen un 100. Tienen hasta hoy día. Se supone que era hasta mañana, pero será. Así que eso, así yo les voy a revisar la tarea yo. La rúbrica es como bien pesadita en algunos casos, así como de que si no está, les tengo que poner 0. A veces yo soy un poco más flexible, pero yo dependo netamente de la rúbrica. ¿Ya? ¿Alguna pregunta respecto a la tarea? ¿No? Nada. Ya, y ahora para finalizar y dejarlos libres, este librito yo lo leí, bueno, no lo leí entero, pero se llama Automatizando las cosas fomes con Python, ¿ya? De que parte prácticamente con lo mismo que vemos en el ramo, ¿ya? Lamentablemente, no sé si lamentablemente, pero para desgracia de algunos, está en inglés, así que probablemente sea quizá un poco más difícil de entenderlo, pero yo lo encontré súper bueno como para ir viéndolo como antes de las clases, ¿ya? O que, por ejemplo, lo empiezan a leer ahora, el tema que tiene que ver como con intro a Python. Entonces, si alguien lo quiere, les voy a enviar el link por WhatsApp probablemente, y yo lo encuentro como bien interesante, ¿ya? Así que ahí se lo... El long, el Zelda también. ¿Qué más? Eso sería al parecer. Ya, y ahora algo que se me había olvidado decir, voy a dejar de grabar.